la ponencia que me han planteado es esta de los valores humanos y su relación con la conciencia. Bueno, en general vemos que siempre hay un denominador común. Hoy día que todo el mundo plantea la necesidad de cultivar, desarrollar los valores humanos. Y se ve que es una necesidad para una sana convivencia, tanto desde la convivencia en la pequeña sociedad de la familia, como la convivencia en un país, la convivencia en un lugar de trabajo, etc. Siempre es fundamental los valores humanos. Incluso hay ciertos valores que se han, digamos, hecho necesarios a un nivel internacional, llamémoslo así, en cuanto a que es fundamental poder compartir, poder, incluso comercialmente, por ejemplo, poder tratar con gente que sea confiable, que tenga ciertos valores básicos. Y lo menciono porque hace unas décadas atrás, no muchas, esto era como un elemento un poco irrelevante, digamos. O sea, mira, lo que interesa desde el punto de vista comercial es que tengamos buenos precios, buena rentabilidad y punto. Pero obviamente se ha ido viendo que en los tratos, insisto, comerciales, también son fundamentales los valores. Ahora, ¿cómo se enfocan los valores humanos? Y aquí nos encontramos también con que hay muchas partes, hay muchos en los colegios, en instituciones, que se plantea una educación en valores humanos, o una educación de valores humanos. Y ahí nos encontramos con un punto que es bien interesante marcar, y es que se ven los valores humanos como algo que se pueda transmitir, de alguna manera casi como una técnica, como una tecné, a la manera que explicaba los grados del conocimiento Aristóteles, es decir, como algo que se pueda transmitir. ¿Y por qué esto? Porque en general vemos que a través de una concepción materialista del ser humano, de alguna forma se ha reemplazado, se lo diga, a veces se lo dice explícitamente, a veces no, a veces está implícito, se ha reemplazado la ética por la etología. Entonces se considera que la moral es una corrección de conducta. Y los valores humanos pueden ser adquiridos como una corrección también conductual. Es decir, es bueno que hagas esto. Y es bueno porque es bueno si tú desarrollas, por ejemplo, la fraternidad, desarrollas la generosidad, vamos a vivir todos mejor. Es decir, se está planteando esto a un nivel de una mejora, insisto, de la conducta de cada uno. La pregunta en relación a la otra parte del título que se puso, de la conciencia, ¿por qué entra la conciencia en estos los valores humanos? Porque obviamente depende de la concepción que tengamos del ser humano, es la concepción que tendremos de los valores humanos también. Como decía, desde un punto de vista materialista, son conductas. Los valores humanos son conductas y entran dentro de lo que significaría nuestra educación, que tiene un poquito de domesticación. Es decir, hay que portarse bien, ¿ya? Hay que tener, y portarse bien significa eso, tener ciertas conductas aceptadas, valoradas, consideradas adecuadas. Eso se ve mucho en los temas escolares, por ejemplo, colegios, incluso universidades, de que hay personas que tienen mejor conducta y son mejor valorados, y otros que son un poquito más rebeldes y no son tan bien valorados. Pero es algo, los valores humanos, es algo que simplemente significa una conducta. Para eso tenemos que recurrir a otras nociones, otros conceptos, otras visiones de lo que es un ser humano. Y cuando vemos una visión un poquito más completa, no solo material del ser humano, no solo conductual, sino también de tipo más humanista, digamos, ahí nos vamos a encontrar justamente con la noción de la conciencia. ¿Y qué conciencia estamos hablando cuando hablamos de valores humanos? De la conciencia moral.
es fundamental para el desarrollo del humano que exista la conciencia moral. Hoy día está un poquito dejada de lado porque ¿en qué se sustenta la conciencia moral? Fundamentalmente cuando surge una noción de deber. Hoy día estamos en el imperio de los derechos y la ausencia de los deberes. Por lo tanto, estamos un poco en ausencia de una conciencia moral y por eso que se han reducido los valores humanos a un cambio conductual. Pero, ¿qué significa esta conciencia moral? Por un lado está lo conveniente y por otro lado está lo correcto. Esa es una conciencia moral. Ahora, la resolución que tomemos allí, si me guío por lo conveniente o me guío por lo correcto, hace que sea una acción moral o inmoral. Pero la más peligrosa no es la acción inmoral, porque la acción inmoral tiene remedio todavía. Es decir, la persona si sabe lo que es lo correcto, bueno, puede llegar a hacerlo. Lo más peligroso es la acción amoral. ¿Cuál es esa? Cuando nos surge lo correcto y lo incorrecto, o lo inconveniente y lo correcto. No lo ve, simplemente la persona ve lo que le conviene. Y ve si, bueno, y es mi derecho, por lo tanto, ¿por qué no lo voy a hacer? Esa postura es una postura que carece justamente de conciencia moral y ante eso los valores se ven como conveniencia también. Mira, es mejor que no nos hagamos trampa, porque así nos va a ir mejor a todos. Ahora la pregunta es, ¿esos son realmente valores? ¿O es simplemente otra forma? Bueno, o son los valores, pero visto los valores como conveniencia. Pero si volvemos a la noción de conciencia moral, ya los valores no son simplemente un cambio de conducta, no se comienza desde abajo, comienza desde arriba. Es decir, cuando vemos nosotros las cosas desde arriba, significa que primero tenemos la conciencia de que algo es correcto y actuamos en consecuencia con eso que vemos como correcto, que no es lo mismo que decir, mira, los valores morales son estos. Y para hacer esos valores morales, para vivirlos, tienes que actuar de esta forma. Porque allí estamos llevando incluso a esto que también hoy día es muy común, de considerar que la moral es un tema de determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, es moral no robar, es moral no matar, es moral no golpear a alguien, etcétera, etcétera. Yo muchas veces he dado un ejemplo de una situación un poco curiosa. Cuando yo era joven y estábamos en la casa de mis padres en Santiago, y estaba haciendo un asado, y yo tuve que golpear a una persona por prescripción médica, porque no me había percatado un señor que estaba al lado mío, se había atragantado con un trozo de carne y se estaba ahogando. Estaba ya medio rojo, pasando a morado. Y un médico que estaba más al otro lado me dice, oye, golpéalo en la espalda, pero tiene que ser fuerte. Bueno, yo lo golpeé fuerte y botó el trozo de carne. Él estaba muy agradecido. Si uno dice, bueno, no, es que tú no puedes golpear a otra persona porque eso es violencia. No. Y ahí es donde vemos, no es la acción la que es violenta o no es violenta, es la motivación que tenga, los motivos que tenga para hacerlo, la intención con que lo haga, ahí es donde está la violencia o la no violencia. En este caso no era violento porque obviamente era una cosa para salvar a esta persona de ahogarse, digamos. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En la acción en sí o está el valor humano en la intención, ¿no es cierto?, en la motivación? Porque si está en la intención, ya no es un problema de conducta, porque ya la intención es algo que está un poco más arriba, ya estamos de nuevo, ahí estamos un poco más en la parte mental, un poco, y en la parte emocional, otro poco. Porque la misma acción, ahora, si yo a este hombre simplemente, que no lo conocía por lo demás, si voy y simplemente le empiezo a dar de golpes porque me cayó mal, bueno, es lo mismo en acción, pero no es lo mismo.
Porque una acción humana no solo tiene un resultado concreto, no solo es una acción concreta, una acción humana es también, lleva implícito una valoración, una intención, etc. Entonces no podemos ver los valores humanos simplemente como acciones, como conductas, porque eso es muy poco, muy pobre, digamos. Entonces, tiene que ser visto a partir de, como decíamos, esta conciencia moral, que me permite ver con claridad esta dualidad. O voy por lo conveniente o voy por lo correcto. Lo conveniente es instintivo. Lo conveniente es algo espontáneo. No es algo que uno tenga que aprender mucho. Es más, todo animal sabe lo que le conviene. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, que incluso, por ejemplo, un perro de repente se enferma, tiene una indigestión y se pone a comer pasto, porque le va a hacer bien. Los animales todos saben lo que les conviene. Un animal se puede quedar, si tuvo una fractura, se puede quedar mucho tiempo inmóvil hasta que se le puede soldar esa fractura. Todo animal sabe lo que le conviene. Y es curioso porque muchas veces, cuando uno es joven, los adultos le dicen, tú tienes que aprender lo que te conviene. La verdad es que eso no es que hay que aprenderlo, eso es instintivo. Lo que hay que aprender es qué es lo correcto. Porque eso ya no es instintivo. Eso ya no es espontáneo. Hasta cierto punto, no es espontáneo, pero sí es natural. ¿Y dónde se ve? ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que hace que se pierda? Porque un niño sí lo tiene. Un niño pequeño sí tiene esa noción de qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. ¿Y por qué después deja de tener tan a flor de piel esa diferenciación entre lo que es correcto e incorrecto? Porque el niño pequeño todavía no actúa la mente, pues. Actúa la mente de una manera muy básica, pero todavía no tiene un pensamiento abstracto. Por lo tanto, esa idea de lo conveniente, esa noción de lo conveniente como un concepto un poco, o esa imaginación de lo que me conviene, eso ya viene después. Y es allí donde precisamente tiene que surgir claramente la conciencia moral, es decir, dónde está lo correcto y dónde está lo conveniente. Entonces, una parte, en todas las escuelas de filosofía siempre se ha planteado que el inicio del proceso filosófico es la moral. Porque no sacamos nada con desarrollar nuestras capacidades lógicas, nuestras capacidades de aprendizaje, nuestro intelecto, si resulta que primero no desarrollamos la moral. Porque ahí, ¿qué sucede? Que toda esa capacidad que tenemos se usa para justificar. Nosotros vemos que una persona más instruida, digamos, simplemente cuando comete errores, tiene una justificación un poco más exótica, ¿ya?, que una persona menos instruida. ¿Sí? Hace todo, como se dice vulgarmente, un rollo, ¿no?, para explicar y justificar o tratar de justificar por qué hizo lo que no debía hacer. Entonces, ahí no es filosofía, ahí es intelectualidad. Porque evidentemente no va en busca de la sabiduría, simplemente está utilizando herramientas mentales que tenemos para poder pensar. Y si no hay moral, voy a pensar cómo hacerlo conveniente. Hasta cómo disimular que estoy haciendo lo conveniente. Y todos sabemos que la mente es bastante hábil, digamos, ¿no? Esa habitación de los 1000 espejos, digamos. Y es muy hábil y puede disimular muchas cosas. Entonces, sin el desarrollo de una conciencia moral, los valores son simplemente, como decía, conductas, acciones. Pero entonces, si no se puede transmitir de esa manera, como una técnica, ¿cómo podemos hacer una educación en valores, por ejemplo? ¿Cómo educar los valores humanos?
aquí viene la otra parte que es la conciencia. ¿Cómo podemos desarrollar los valores humanos? Desarrollando la conciencia humana. La conciencia humana comienza justamente, como ya dijimos, con la conciencia moral. Está la conciencia moral o la conciencia ética, y también está la conciencia o la inteligencia también, o el sentimiento, está el sentimiento moral, la inteligencia moral, la inteligencia ética, y también está la inteligencia estética y la inteligencia espiritual. Si se desarrolla esa conciencia, esa inteligencia, esos sentimientos, repito, éticos, estéticos y espirituales, los valores humanos son una simple consecuencia natural de eso, del desarrollo de la conciencia. No tiene que estar aprendiendo valores humanos. Mira, hay un pequeño libro de la Eudeva que yo leí hace muchos años. Tenía 17 años, creo. 17, 18 años, sí. El año 72. Bueno. Y lo hace un señor Hutchinson, no recuerdo el nombre de pila, y se llama La Universidad de Utopía. Este señor Hutchinson fue rector de una universidad en Estados Unidos. Y dice que, para que veamos, este libro yo lo leí en el año 72. Y el libro de él estaba escrito, porque antes se demoraba mucho más el traslado, digamos, puede haber estado escrito, digamos, ya con suerte en el 70, ¿ya? Estamos hablando 50 años atrás. Bueno, este hombre decía que en la zona donde él estaba, no recuerdo exactamente, supongamos que era en Los Ángeles, ya había gran parte de los accidentes automovilísticos, los protagonistas eran estudiantes universitarios. Por lo tanto, se creó en la universidad un departamento donde habían doctores en psicología, doctores en filosofía y doctores en sociología, para crear un curso y que permitiera enseñar a los estudiantes, digamos, a cómo comportarse mientras conducían automóviles. Lo que alegaba este señor Hutchinson, con mucha razón, decía, pero eso es un desperdicio, digamos. O sea, no se trata de enseñar ahora a cómo comportarse mientras conduce automóviles. Después vamos a tener que hacer otro curso para cómo comportarse cuando están en el aula de clases. Después otro curso para cómo comportarse en las fiestas. O sea, no, dice, lo que hay que hacer, y estos doctores, estos PhD, estarían mucho mejor utilizados, digamos así, si es que enseñáramos a los jóvenes simplemente la ética, simplemente la parte humana. Porque cuando se despierta, y justamente despertar la conciencia humana, cuando se despierta la conciencia humana, los valores humanos, insisto, son una resultante, son una consecuencia, son la forma de expresión de la conciencia. Pero si no se despierta la conciencia, no podemos tener monigotes amaestrados que se comporten de acuerdo a lo que es correcto, porque hemos llegado así a esto que es lo políticamente correcto, que es una especie de inquisición moderna, ¿ya? En la cual uno le dicen tienes que hacer esto otro, tienes que pensar esto otro, tienes que hablar de esta forma o de esta otra, y eso es una estupidez, primero, y no va a ninguna parte. Es una moda pasajera que en pocos años irá a terminar. Pero no es por allí, obviamente, donde está la respuesta. La respuesta más clara es desarrollar la conciencia humana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente desarrollar esa conciencia comenzando con la conciencia moral, con la conciencia estética y espiritual. ¿Y qué significa eso? Bueno, porque desarrollar esta otra parte de la conciencia requiere de otra concepción del ser humano, en la cual ya no podemos ver al ser humano simplemente como un animal, con un poquito de intelecto, sino que tenemos que llegar a concebir también la parte trascendente del ser humano, el alma, el espíritu. Porque si no consideramos esos elementos, sencillamente
no tenemos justificación, digamos así, no tenemos fundamentación moral. Porque si vemos el otro tema, la conveniencia, entonces, ¿por qué no voy a hacer lo que me conviene? ¿Por qué no voy a hacer lo que efectivamente me resulta ventajoso? Desde todo punto de vista de la persona. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? Porque no es correcto. Bueno, pero ¿eso qué? ¿Eso qué importancia tiene? Efectivamente, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la personalidad. Solo tiene importancia desde el punto de vista del alma humana. Por eso Platón dice que una persona sin pudor es una persona que no puede ser educada. El pudor significa de que, o aquello se complementa con el otro dicho tan conocido de nobleza obliga. El pudor es ese. Si yo no me siento obligado, que es la idea de la nobleza, obligado a hacer lo correcto, ¿quién me obliga? Yo mismo, porque me siento obligado. ¿Pero cuál yo mismo? Justamente el alma humana. Porque ahí entramos en otro plano, en otros términos, que no son estos valores cosificados, sino, por ejemplo, entramos en el plano de la dignidad humana. Es decir, si es que no hay un alma que sienta aquello que es la nobleza, como decíamos, que sienta aquello que es la dignidad, entonces no tenemos una justificación ante nosotros mismos de por qué no vamos a hacer lo conveniente. Es como despertar una sensibilidad interior. No todo el mundo la tiene despierta, porque si no, no habría tanta corrupción. Despertar esa sensibilidad interior y para mucha gente esto de, bueno, es que debes cuidar la dignidad, confunde la dignidad con el prestigio, por ejemplo, que es una cosa diferente. Y la dignidad lo tiene un poco sin cuidado. Y eso de nobleza obliga, no se siente muy obligado, ¿no? O sea, ¿por qué voy a dejar de hacer esto? Que tengo la oportunidad de hacerlo, que tengo la posibilidad, que además incluso, como lo narra Platón en el mito de Giges, además nadie se va a dar cuenta, ¿ya? O sea, va a ser impune, ¿por qué no lo voy a hacer? Solamente si tenemos despierta la conciencia humana verdaderamente, es decir, el alma humana, surge esto otro. No lo voy a hacer por dignidad, no lo voy a hacer por nobleza, porque la nobleza obliga. Claro, no son argumentos muy comunes, digamos, o normales, porque obviamente lo conveniente es lo que más conviene. Esto otro suena como abstracto, suena como lejano, ¿ya? Depende para quién. Para la persona que ha despertado la conciencia, para la persona que realmente siente ese sentido de dignidad, y para esa persona que valora mucho más esa dignidad, ese poder ponerse frente a sí mismo, frente a los dioses, frente a su propia alma, y poder mirar de frente y sin necesidad de tener que justificar ni ocultar nada, esa persona ha despertado esa conciencia humana. Y esa persona, el resultado de eso es justamente la expresión de los valores humanos. Pero no es un aprendizaje conductual, es un desarrollo de conciencia.